hermano David. Vamos a ponernos de pie para recibir de su palabra uno de los 12 o uno de los 5,000. ¿En cuál grupo estamos nosotros? Casi seguro, por entendido, de que todos estamos en el grupo de los 12. Ahora vamos a reflexionar en esta parte, en esta linda porción de la Biblia. Lucas, capítulo número 9, versículo del 10 al 17. Uno de los 12 o uno de los 5,000. Tenemos la palabra, la porción, Lucas capítulo número 9, versículo del 10 al 17. Permítame a mí leer del 10 al 16 y en el 17 nos unimos todos. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente todos juntos, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Señor, tu palabra está en nuestras manos. Te pedimos que podamos ser de aquel grupo íntimo que te seguía, que se sacrificaba, es verdad, Señor, pero también que aprendía y que recibió de tu poder para sanar enfermos, para hacer milagros. Aquel grupo íntimo que aprendieron a orar. Queremos ser en nuestra iglesia no solo personas que venimos, nos sentamos, nos alimentamos y nos vamos y nunca más sabemos de ti durante la semana. Queremos ser aquel grupo que te siga, que entres a nuestra casa, que estés en la actividad de nuestro hogar, cuando vemos la televisión, cuando estamos a solas en la computadora, cuando estamos con nuestro esposo, con nuestras hijas, y que, Señor, siempre podamos nosotros llevar bendición a los que no te conocen, así como un día alguien trajo bendición a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, pónganse cómodos, por favor. La experiencia de la vida, hermanos, nos sugiere que es más fácil ser servido que servir. Que es más fácil buscar un lugar de comodidad. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un restaurante, al primero que vemos, no es verdad, es al mesero. No queremos ver al cajero porque no queremos asustarnos para la hora de pagar, pero sí traemos hambre y queremos ver al mesero que nos atiende, nos lleva de la mano, nos pone en un lugar, en una mesa preparada para nuestro deleite, limpia, que nos saca la silla, nos la limpia, y bueno, nos ofrece algo de beber y nos sugiere algo de la casa, empieza a tomar la orden, lo que vamos nosotros a beber. Y pues como clientes seguimos la atención, ¿verdad? Porque eso hemos ido a ser servidos y empezamos a ordenar lo que queremos, en qué cantidad lo queremos, inclusive cómo lo queremos. Si es carne, a mí me gusta en un término medio. Si fuera David, a él le gusta la bajita tostada, así casi negra. Pero entonces nosotros empezamos a ser servidos acerca de aquel lugar. Y bueno, siempre nos sentimos tentados a visitar frecuentemente los lugares en donde nos sentimos mejor atendidos, donde nos recibieron mejor, donde nos recibieron bien. ¿Por qué? Porque hemos hecho lugares de nuestra elección en donde comer, en donde ir a degustar con nuestra familia. Como personas nos gusta que nos sirvan. Pero miren, en el ámbito espiritual hay un poco de diferencia. Y esta diferencia fue establecida por nuestro Salvador a través de sus enseñanzas. En un momento dado,
sus discípulos estaban peleando cierto lugar de privilegio. No, es que yo quiero sentarme junto al Señor. No, es que yo quiero que cuando tú vayas al cielo yo esté allí en primera fila. Y entonces Jesús, como era su buen hábito, les invitó a escuchar lo que Él tenía para ellos y que llevaran a la práctica aquello de ser servidores y no ser servidos. Una y otra vez que Jesús se sentaba con ellos, la recomendación constante es que fueran de su grupo íntimo, que no se apartaran, que no solamente estuvieran dentro de aquellos que recibían su favor y después se iban a su casa y ya no volvían a saber de Él. ¿Por qué? Porque en ese grupo estaba la abundancia de bendiciones. Mire lo que dice la palabra ya en Mateo capítulo número 20. Mateo capítulo número 20. Pastor, entonces, ¿eso quiere decir que ellos nunca se juntaron con los 5,000? Yo creo que sí. Yo creo que ellos convivieron con la gente. Llegaron un momento en que los apóstoles ya eran canales de comunicación para llegar con el Señor. Oye, Mateo, oye, Marcos, oye, Pedro, ¿cómo está la agenda de Jesús? ¿A dónde va a ir a ministrar? ¿Ahora dónde va a resucitar muertos? Yo creo que sí, que ellos convivían. Pero sí tenemos que convivir, pero tenemos que convivir más con Jesús. Mire lo que dice la palabra del Señor, Mateo 20, del 26 al 28. Mas entre vosotros no sea así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué dice? Vuestro servidor. Y mire qué lindo esto. Por eso a todos nuestros servidores yo les digo, si usted va a estar cerca del pastor, si usted quiere tomarse de la mano de Jesús, usted tiene que servir a los demás. Porque aquí venimos a la iglesia siendo líderes en servir a los demás. Aquí no hay etiquetas, aquí no hay experiencia, aquí no hay antigüedad. Aquí, si usted quiere servir, sirva a los demás con ese amor que caracterizó a Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire, igual sucede cuando vamos nosotros a cortarnos el cabello. Nuestra estilista se esmera en hacernos sentir cómodos, nos recibe con una gran sonrisa, se esmera en servirnos, en crear, hermano, una atmósfera que eleve nuestra autoestima. Nos corta por aquí, nos corta por allá. Bueno, algunos ya no hay mucho que cortar, ¿verdad? Vamos a que nos agarren el pelo, a que nos peinen un poquito, nos pasa el espejo por atrás, nos pregunta qué nos parece. Y siempre estamos buscando aquella persona, aquel lugar que nos atienda y nos sirva de la mejor manera. Por eso yo creo que algunos de nosotros tienen su lugarcito en donde cortarse el pelo y lo hacen muy frecuentemente. Fíjense que yo llegué aquí a Matamoros hace alrededor de 22, 23 años y solamente 3 estilistas he tenido en todo ese tiempo que yo he estado aquí en Matamoros. El primer estilista que tuve me duró 10 años. 10 años estuvo con él hasta que por ahí ya ve que cómo viven su vida ese tipo de personas. Un sobrino con las mismas tijeras que a mí me cortaba el pelo, pues lo mató a él. Y entonces ya me cambié acá por donde vive la hermana Griselda y por 8 o 9 años la hermana Juanita me cortó el pelo hasta que ya entró a trabajar en un hotel, en un motel y ya cerró el salón. Y ahora, bueno, ya tengo 3 años con la hermana Aurora, a ver cuánto duro con ella. Más bien, cuánto me dura el pelo, hermana, porque ya poco a poco ya va perdiendo un cliente conmigo. Muchas personas seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía cómo tratar a las personas, sabía cómo hacer que se sintieran bien, pues habían encontrado en él sanidad a sus enfermedades, a sus problemas, a sus depresiones, inclusive a aquellos que estaban atrapados en demonios y tenían muchos años sin que nadie pudiera tener cuidado con ellos. Ahí estaba Jesús para hacerlos sentir bien. En Jesús habían encontrado solución a todos sus problemas. Habían sido sanados, habían sido ministrados, consolados y también en esta historia habían sido alimentados.
No obstante, también aquel grupo íntimo de Jesús se preocupó por aquel momento en el que la tarde empezaba a caer y el hambre arreciaba un poco. Y bueno, no faltó quien dijera acerca de las matemáticas y le diera negativo, porque aquel pan, aquellos pescados no iban a ser suficientes. ¿Cómo pues alimentarlos? Hay algo hermoso que Jesús dijo acá. Miren, tráiganme lo que ustedes tengan. ¿Qué enseñanza podemos nosotros percibir acerca en este milagro de multiplicación? Bueno, que lo que nosotros tengamos a la mano en la presencia de Jesús, Él la puede multiplicar. Por eso aquí en la iglesia yo siempre les he dicho, no es la experiencia, no son los años del evangelio que usted tenga, porque no va usted a luchar con sus fuerzas, va a luchar con las fuerzas del Señor. Siempre les he dicho yo aquí en Jerusalén y en todas partes donde hemos ido a ministrar la palabra, el éxito de Jerusalén y de la iglesia, que la gente siga viniendo y que la gente se alimente y que la gente tenga ese crecimiento espiritual, es porque nos hemos tomado de la mano del Señor. Hermano, el propósito de Dios es que tengamos contentamiento con lo que tenemos y con lo que somos. Mire Santiago capítulo número 1. El Señor nos dice a nosotros, sí, esos 5,000 fueron alimentados, les quité el hambre por un día. Dice que llenaron sus cestas, sus morrales, tal vez algún abusado inteligente se quitó la camisa y empezó a llenar su camisa de pescados, de pan. Pero ¿cuánto le va a durar si el hambre, hermano, comemos 3 veces a la semana? Y luego si fueran comelones como algunos hermanos que tenemos aquí, que hasta 3 hamburguesas se avientan en una sentada, no les iba a durar nada. Pero el Señor quiere llevarnos más allá de ese propósito de alimentación. El Señor quiere que tengamos una vida y un sistema de creencias en Él, que se activen ciertas partes de los frutos que el Espíritu Santo da a nosotros para tener victoria día a día. Santiago 1, del 2 al 4 dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Que es un fruto del Espíritu Santo. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sé que usted ya a estas alturas del mensaje va notando las grandes diferencias entre ser uno de los 12 y entre ser uno de los 5,000. Cuando somos del grupo de los 12 tenemos gozo. Cuando estamos en las pruebas, nuestra palabra en los momentos difíciles es: vamos a echarle ganas, vamos a darle. Y ahí es cuando se activa nuestra fe. Y cuando se activa nuestra fe, un fruto del Espíritu Santo, hermano David, crece en nosotros, que es la paciencia. Y después de esto, dice la palabra que no nos faltará cosa alguna. Y póngame atención en esto: no nos faltará cosa alguna que nos sea necesaria. Cuando pensamos en un vehículo es para transportarnos. No pensamos en un Homer, pensamos primeramente en un vehículo. De eso está hablando el Señor. Le va a dar a cada uno de nosotros para solventar nuestras necesidades. Tenemos también acá, cuando somos uno de los 12 hermanos, tenemos gozo en las pruebas. Uno de los 5,000 tendrá hambre, uno de los 12 al estar en las pruebas, dice por ahí, hermano David, que cuando estamos en las pruebas, estamos más cerca de Dios. ¿No es verdad, hermano, que aquellos de los 5,000, cuando el Señor hizo aquel milagro de provisión, debieron de haber andado con su cabecita agachada, buscando en dónde estaban los pescados, buscando en dónde estaban pedacitos de pan, para quizá al otro día, quizá para llevar a su familia? Pero uno de los 12 estaba con su cabeza firme, viendo al Señor. Eso nos ocurre a nosotros cuando estamos en diversas pruebas, estamos más cerca de nuestro Señor.
Tan solo vea cuando usted ha estado enferma, está en su cama, viendo hacia arriba, teniendo comunión para con el Señor. Uno de los 12 tiene fe también, la cual, hermano David, es un regalo de Dios, porque ha aprendido a desarrollar un sistema de creencias en quien no se preocupa tanto por nosotros a tal nivel que ha dado su vida por usted y ha dado su vida por mí. Hermano, quizá alguno de esos 5,000 sí recibió un pedacito de pan, un pedacito de pescado y se fue, pero no llegó a incrementar y a recibir ese regalo de fe que el Señor quiere regalarnos. Uno de los 12 tendrá el Espíritu Santo alentándole y armándole con sus frutos, entre ellos la paciencia. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros la paciencia? A veces los pastores, yo veo mucho, me escriben cuando voy a la iglesia, les digo que los estudiantes del seminario donde yo salí, algo tienen conmigo, que vienen y me preguntan y me dicen, pastor, ¿y cómo voy a hacer? Y ahora que estuvimos allá en Ciudad Victoria y ahora que hemos ido al Estado de México, a veces hay ciertos mecanismos en donde se ve que la iglesia no está creciendo y yo siempre le digo, tenga paciencia. Tenga paciencia. Esto no es meter a los hermanos en una microonda y ponerle que se caliente su nivel espiritual a 5 minutos y después de eso, ya saben, aprendiendo todos los 66 libros de la Biblia y obedeciéndolo y no hablando mal entre ellos y saludándose entre ellos. Tenga paciencia. No es la voz de usted que tienen que escuchar. Tienen que escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Si yo no le tengo paciencia al de lado, quiere decir que el Espíritu Santo todavía no me ha dado ese fruto. Y se lo tenemos que pedir al Señor. Y por último, también tenemos un nivel de madurez que nos lleva a declarar que no nos falta nada. Pues estamos tan ocupados contando las bendiciones recibidas y preparándonos para recibir las que vienen de parte de nuestro Señor. Miren, aquella historia del milagro de provisión, solo se encontraron, dice la palabra, 5 panes y 2 peces. Y toda esa comida inclusive era prestada, porque no era de un muchacho la cual la quería compartir, sino era un muchacho que en un día determinado salió de su casa sin saber que iba a ser un protagonista activo de este milagro escrito en la palabra de nuestro Señor. Quizá empezaron aquellos a decir, mira, pues qué poquito comida tenemos. Bueno, pues llévales el pan, y unos que los huelan, otros que los toquen, otros que le canten, otros que lo vean, pero no todos van a alcanzar. Pero cuando llega el Señor y toca lo que nosotros tenemos, es cuando lo hace abundar más. ¿Qué podíamos nosotros esperar, mi esposa, mis hijos y yo, aquel abril del 2012, en unas cuantas sillas de nuestra casa aquí en Pleiades número 2, que íbamos a tener una iglesia tan hermosa como la que nosotros tenemos ahora mismo, que íbamos a conocerlos a ustedes? Bueno, porque estábamos viendo, estábamos contando lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor, pero cuando invitamos a Jesús, Él ha traído abundancia en espíritu y cantidad a nuestras iglesias, porque hemos decidido ser uno de los 12 y no uno de los 5,000 que solamente son alimentados por el Señor. Miren, uno de los 12, mi hermano. A veces nosotros entendemos que podemos pasar situaciones difíciles. Yo les contaba a los hermanos el día de ayer y ahora cuando estábamos orando que traigo una rachita que ahora sí que parezco el antagonismo del rey Midas, aquella cuento griego que decía que aquel agarraba algo y lo convertía en oro. Le digo, a mí se me ha descompuesto este mes todo. Tenemos 4 carros, la camioneta se descompuso, por eso está parada ahí la camioneta. La de mi esposa, tenemos 2 semanas descompuestas, el Cetra se descompuso, mi Ponder se descompuso, todo se ha descompuesto en la iglesia, el aire acondicionado de atrás, la copiadora, todo. Y le decía, bueno, estoy gozoso. ¿Por qué, pastor? Digo, pues ya no tengo más que se descomponga.
Todo se ha descompuesto, porque cuando uno está pensando, híjole, y ya se descompuso esto, y ya se descompuso lo otro, y entonces viene el Señor y me dice, ¿qué tal, Lázaro? ¿Cómo anda? Le digo, no, pues tú ya estás viendo, mira, todo esto traigo descarrilado, otra cosa se cayó. Es más, el viernes, que a mí siempre me depositan una semana de lo que ocurre la semana pasada, este viernes, yo me puse a pensar como eso de las 4, pues solamente falta que no me depositen ahora y que no tenga dinero para la semana, Señor. Y más tarde yo en decirlo y se dieron las 5 y no me depositaron. Y dije, bueno, Señor, y en ese momento, a las 6 de la tarde del viernes, le dije al Señor, bueno, ya todo ocurrió. Entonces eso quiere decir que ya no va a ocurrir más cosas malas. Entonces le hablo a mi socio que está en Reynosa, que es la única firma que me queda. Y digo, oye, ¿qué pasó? ¿Me dejaste sin dinero? Sí, es que no estuve en la oficina. ¿Pero qué crees? Le digo, no, pues si no me dices, no sé, ya te tengo aquel dinero que por tantos meses estábamos dependiendo de él. Ya llegó el cheque. Ok. Entonces quiere decir que llega un momento en que usted también va a pasar por situaciones difíciles, pero creyéndole en el Señor, todo va a pasar. Así es, no crea que solamente usted en el hogar está sufriendo, está contando el dinero que tiene, está viendo los recibos, a ver si por obra del Espíritu Santo en lugar de 4 dígitos son 3, no. Todos pasamos por esa situación, y yo estoy seguro que una persona que vaya pasando aquí, se me subo en la pecera, si voy con el taquero, si voy con el letrero, y todos. Pero ¿qué estamos decidiendo? ¿Ser uno de los 5,000 o ser uno de los 12 que creen fe en el Señor? Esa es la diferencia. ¿Está mal cualquiera de los dos? Bueno, es su decisión, pero yo lo invito a que sea uno de los 12 y que sea una persona activa en el Señor, que no solamente vengamos a alimentarnos del Señor y lucemos como un proveedor, sino que nosotros seamos un canal de bendición y le digamos al Señor, bueno, Señor, acuérdense una cosa, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Entonces eso quiere decir que cuando lleguen las bendiciones a su vida y usted tenga que repartir, cosas buenas le van a quedar a usted. Entonces, hermanos, seamos uno de esos 12, podamos aprender de esa experiencia que tuvieron Jesús y sus discípulos. Una de las cosas, aprendieron a dar gracias y a bendecir en las pruebas y en las angustias. Es mejor estar cerca de Jesús que seguirle solo por estar física, material o emocionalmente. Es seguro que siguiendo a Jesús podamos suplir nuestras necesidades económicas, o cuando estemos enfermos, Él nos pueda sanar, o si estamos deprimidos, Él pueda traer consolación a nuestra vida. Pero solo estando al lado de Jesús, solo andando con Jesús, podemos aprender a ser sus discípulos. No solamente aprendieron a dar gracias y a bendecir, sino que ellos aprendieron a orar, sino que ellos aprendieron a sanar enfermos, a liberar demonios en su nombre, aprendieron a sobrellevar a la prueba, aprendieron a tener una fe a un nivel superior. Pastor, ¿hay niveles de fe? Claro que sí, porque yo puedo creer en Jesús, inclusive como mi Salvador, pero no activo esa fe en los momentos difíciles, porque cuando llega una prueba, una circunstancia adversa en mi vida, me voy para abajo y empiezo a enojarme. Y empiezo a gritar, o no hablo, o no quiero ir a trabajar, o ya no quiero salir de mi casa por todo lo que está ocurriendo. Pero cuando usted es uno de los 12, usted ha aprendido a vivir en circunstancias difíciles. Yo me acuerdo cuando mis misioneras allá en Centroamérica llegamos de México, y yo les decía, vamos a hospedarnos, todavía nos queda un poquito de dinero a un hotel de aquí de la ciudad, porque hay que esperar 10 horas para que amanezca e irnos a Matamoros. Y una de ellas dijo, no, porque yo quiero pasar lo mismo que las otras misioneras han pasado, y a través de esa prueba su fe crece. Hermanos, a veces no quiere agarrar el camino corto, porque quizá ese sea el que menos bendiciones va a tener. Pastor, ¿quiere que batallemos? No, quiero que esté pegado en la iglesia. Y cuando en la iglesia, porque hasta ahora hemos tenido triunfos, victorias, pastor, un día va a caer momentos difíciles a la iglesia, los hemos tenido, los hemos pasado. Que yo no se los cuente, que yo los agarre, que yo los sostenga, que yo los apriete y que no deje que lleguen a usted, es diferente.
Pero va a llegar un momento en que yo no los pueda sostener, en que yo ya no pueda tapar tantos hoyos que se vayan a estar abriendo por todos los ataques del enemigo que va a tener, y voy a necesitar que usted no sea uno de los que solamente se vengan a alimentar, sino que usted sea uno de los 12 y me esté ayudando a orar y activamente para que Jerusalén pueda salir adelante. Hermano, llevamos 2 años y cada vez que vamos creciendo, crece el trabajo y también crecen los embates del enemigo, porque no quiere que crezca la obra. Así que estemos al pendiente de todo lo que ocurre en Jerusalén y pensemos como uno solo, porque el que nos une es Jesús. Él es el mejor motivo para venir a la casa de Dios. Dios mismo. Es mejor, hermano, ser uno de los 12 que uno de los 5,000. Dígale al Señor: hoy estoy dispuesto a aprender de Jesús. Hoy estoy dispuesto a ser uno de los 12. Hoy estoy dispuesto a salirme de ese tipo de personas que solamente le viene a pedir al Señor sin que me importe. Cuando el pastor diga que hay un enfermo, yo no lo voy a visitar, viendo solamente por mí. A mí que me interesa que la iglesia tenga necesidades y yo vengo a recibir del Señor. No, hermano, que seamos una de esas personas que podamos amar a Jerusalén como nuestra casa, más que nuestra casa. Eso fue lo que yo aprendí por estar tantos años pegados con mi mentor. Él me inculcó que la iglesia esté mejor que tu casa. Y muchas de las veces así ha sido, hermano. La iglesia a veces no ha alcanzado para cubrir esto, para cubrir lo otro, y hay necesidad de hogar. Y yo les digo a mis hijos: ¿saben qué? Necesitamos esto en la iglesia. Ahorita no hay, acá tampoco hay, pero yo sé que estando bien la iglesia, vamos a estar bien nosotros. Y eso ha ocurrido. Ellos ya han llegado a ese nivel de madurez que, entregándonos nosotros a Dios en la casa, el Señor se entrega con nosotros. Así que, hermanos, en Jerusalén hemos elegido el camino estrecho, el camino de dejar nuestra cama, el camino de dar nuestra gasolina muchas veces para venir hasta acá. Usted ve el tanque de su gasolina y dice: no tengo para ir 2 o 3 veces a Jerusalén. Usted ve sus finanzas y dice: Señor, creo que no me va a alcanzar la semana. Pero cuando usted viene al Señor y se lo cuenta, porque Él ya lo sabe, el Señor le dice: bueno, aquí está esto. Porque como tú me has obedecido en fe, tú has estado a punto de sacrificar a lo que más tú quieres, yo te voy a derramar una bendición en tu vida. Pero tenemos que ser uno de esos 12. Vamos a ponernos de pie. Abra su Biblia en la segunda epístola a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 10. Qué bueno que el Señor escogió lo débil del mundo. Qué bueno que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Porque yo soy uno de esos perdidos. Porque yo soy uno de esas personas que son débiles. Porque yo soy una de esas personas que siempre necesitan al Señor para salir adelante. Yo soy una de esas personas dependientes en la vida. Yo dependo mucho de Jesús, yo dependo mucho de Dios, yo dependo mucho de mi esposa, yo dependo mucho de mis hijos. Qué bueno que el Señor me hizo un dependiente, porque eso me hace que cuando llegue la debilidad yo sea fuerte. Dígale a Dios: Señor, yo hoy quiero ser uno de los 12. Todavía no sé cómo salir de los 5,000, pero empecemos proclamando y declarando al Señor que le queremos servir. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo número 10, todos juntos dice la palabra del Señor: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, oremos a tu nombre. Muchas pruebas, Señor, muchas tribulaciones han venido a nuestra vida, a nuestra familia. Y a veces, sorprendentemente, le elevamos una pregunta al cielo y decimos: Señor, ¿dónde estás? Y tú, en tu mente espiritual,
te hace la misma pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo di esos discipulados de paciencia, de amor, de fortaleza? Si viniste a mí y vienes a la iglesia, pero me buscas por tu enfermedad, me buscas para traer paz a tu casa, me buscas porque necesitas sabiduría, pero te ha faltado venir a pedir que seas un discípulo mío, porque cuando eso ocurra, tú vas a tener el poder para liberar, tú vas a tener el poder para consolar, tú vas a tener esa fuerza y esos frutos del Espíritu Santo que da al ser uno de los 12. Hoy en Jerusalén hemos entendido lo que dice tu palabra, queremos cumplirla, queremos obedecerla, Señor. Aún no sabemos cómo salir de los 5,000, pero queremos iniciar tomándonos de tu mano y aprendiendo más de ti. Sigue bendiciendo a Jerusalén, sigue bendiciendo su obra en Matamoros, sigue bendiciendo a las iglesias que en esta misma hora están proclamando tu nombre. Que el liderazgo cristiano en nuestra ciudad pueda ser levantado y que podamos gritar que solo en ti hay salvación y consolación a todos y cada uno de los problemas que están sufriendo las familias ahora mismo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, así como está.